noches, licenciado. Buenas tardes. Noches. Vamos a dar inicio. Espero que los que hagan falta puedan ingresar automáticamente. Ya se agregaron todos a los salones correspondientes. Espero que ahora ya no tengamos ese problema y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La última clase revisamos este flujo circular de la economía con el objeto que, al igual de conocer los factores y actores que intervinieron en la formación del Estado moderno, lógicamente, como dentro del flujograma de la actividad macroeconómica o de la economía, tenemos a ese agente creado al momento que ya conocen ustedes de trasladarse los países de un modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Y por eso se confirma que las sociedades organizadas alrededor del capital participan dos sectores. El sector privado, responsable de la economía privada, del mercado, y el gobierno, responsable de representar al Estado y, de acuerdo al desarrollo y devenir histórico, cumple un papel, cumple un rol desde que se le asignó allá por el mercantilismo, que lo vamos a analizar, el papel de gendarme, de policía, porque habían dos funciones absolutas originalmente asignadas: seguridad y defensa. A partir de ahí, y conforme se va desarrollando la actividad económica, como que no me funcionó, porque están pidiendo permiso, perdonen que les interrumpa. Indicaba entonces que con el devenir histórico se le asignan otro tipo de funciones hasta el día de hoy, y que lamentablemente entramos a un modelo económico que, lógicamente, aunado a otras actividades no lícitas que se han desarrollado en los países, porque no solo es en el nuestro, lógicamente la razón de ser del gobierno como representante del Estado en cada una de las instituciones que la ley creó, pues lógicamente se ha debilitado, y que también desde que se crea el Estado hay fuerzas, esos sectores reales, que han tomado el control económico, político, y a través de este modelo y el consumismo, pues nos ha individualizado de tal manera que la incidencia política en la sociedad terminando estoy, miren, y otra vez ya quieren ingresar. Perdonen, jóvenes, porque ustedes también sufren como yo. Bien. En esa línea de pensamiento indicaba
que estamos pasando por una coyuntura a nivel mundial, muy particular la que estamos viviendo en el país, pero a nivel mundial pasamos en una coyuntura de un reordenamiento de la economía mundial, de los poderes mundiales, y como consecuencia de haberse agotado el modelo neoliberal caracterizado por la globalización, poniendo como factor esencial el comercio internacional, la recomposición ha llevado a desesperaciones en algunos países, a la sociedad civil y a adoptar algunas actitudes que incidan en la vida económica y social. Francia, por ejemplo, acá, por el tema electoral, me imagino que no ha salido, pero ustedes, como miembros de este agente familias, o nosotros como parte de las familias, sabemos y hemos sentido el impacto del incremento de precios, que se va a agudizar con la salida de Rusia del pacto de exportación de granos y cereales. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, pero para lo que nos corresponde a nosotros en nuestro curso, si ya tenemos claro el rol del Estado y cómo interviene a través de recaudar parte de la renta vía impuestos y por el lado del gasto para devolverle a la población sus impuestos en bienes y servicios y adoptar políticas públicas que garanticen el funcionamiento de los mercados, tanto de factores, en este caso, o esencialmente, el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque los estados criados en el sistema capitalista necesitan de esa intervención, no solo para darle origen a las personas jurídicas para que inviertan e inicien procesos productivos, sino para corregir las debilidades intrínsecas que tiene el mercado y que más adelante vamos a verlas, ¿ok? Voy a pasarme un momentito acá para darle entrada a don Edwin. Y bueno, dentro de ese marco, veamos y situémonos ahora en qué vamos a comprender por este concepto de finanzas públicas, qué definición, qué elementos vamos a tener en cuenta para poder iniciar desde ahí, una vez comprendido el contexto del cual ya hablé. En ese sentido, solicitaría nuevamente el apoyo voluntario de alguien para iniciar con nuestra clase. Por favor, algún voluntario que me ayude a la lectura. Buenas tardes, licenciado. Yo le apoyo. Muchas gracias. Su nombre, porfa. Oscar Figueroa. Va, tocayo, gracias. Muy bien. Finanzas públicas. Hasta mediados del siglo XIX, algunos economistas trataron conjuntamente fenómenos que hoy día son propios de la economía política, como fenómenos propios de las finanzas públicas. Como el objeto de conocer algunos aportes de los clásicos y de los teóricos actuales sobre la concepción de las finanzas públicas, presentamos los siguientes. 1. Es el conjunto de reglas y principios que determinan la manera de constituir, administrar e invertir el patrimonio público. Gracias. Ven, en este primer aporte estamos hablando y trayendo lo que vimos en el contexto,
reglas, principios. Cuando hablamos de reglas, estamos hablando de regulación, ¿ok? Estamos hablando de normas, de tal manera que sin esas normas, ¿ok? Sin esas reglas y esos principios que van a orientar a la administración del patrimonio público, de todos los impuestos que un gobierno recauda de cada uno de los miembros de su sociedad. Desde tiempos, desde antes de Cristo, que lo vamos a ver, el tipo de impuestos que se cobraban, y ustedes lo han podido analizar en algunas películas que se ve sobre esto. Por favor. Número 2. Es el estudio de los fenómenos y principios técnicos para la obtención y empleo de los fondos de los entes públicos. Ok. El primer aporte nos sitúa, como dije, en reglas y principios. El segundo, lógicamente, habla principios técnicos. Aquí estaríamos en un aporte mucho más técnico que va orientado a la recaudación, en este caso la obtención de los impuestos y el uso de esos impuestos por el gobierno como representante del Estado, de todos los entes públicos. ¿Ok? Continuemos. 3. Es aquella rama del conocimiento humano que estudia los principios abstractos, los objetivos políticos y las normas legislativas que rigen la adquisición, la gestión y el empleo de las riquezas requeridas por los entes públicos para la satisfacción de las necesidades públicas. Ok. Como ven, en el devenir histórico, aquí ya tenés un aporte en el cual te involucra algo muy importante. Ya habíamos visto allá reglas, ya habíamos visto principios, ¿sí? Aquí ya tenés objetivos de orden político. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de haber autorizado y darle el imperio al gobierno como representante del Estado para que establezca impuestos? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Al final, aparte de lo que vamos a ver ya actualmente, aquí nos sitúan en lo que vimos en el flujograma, devolverle a la población esos impuestos en bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas. Aquí hay algo muy importante, demasiado importante. ¿Ok? ¿Por qué? Lick, Sí, dígame. perdone que lo interrumpa. Una compañera está solicitando acceso. Disculpen, jóvenes. Hay alguien más ahorita. Daniel López. Bien, decíamos entonces que en este tercer aporte seguimos manteniendo el tema de los principios, la legislación, las normas, las reglas, que lógicamente establecen cómo debe de realizarse esa adquisición o recaudación de fondos, pero algo muy importante, también la gestión
Y ojo, decía que no se olvidaran de esto. Es para satisfacer necesidades públicas, no para hacer nuevos millonarios. Y aquí viene nuevamente la importancia de la participación en términos y jerga de finanzas públicas de todos los que contribuimos al mantenimiento y funcionamiento del gobierno como representante del Estado. Porque si no participa quien está pagando, jóvenes, nadie lo va a hacer. La comunidad internacional no lo va a hacer. Los partidos políticos no lo van a hacer. El único actor es el contribuyente, es el que está pagando. ¿Ok? Esto es muy importante para que vean qué hay detrás de toda esta información que estamos viendo. O sea, el hecho de dar un aporte para poder comprender un concepto, en este caso, finanzas públicas o economía pública, aquí ves la intervención del gobierno fundamentada en ley. Ojo, al haber sido creado por ley, la misma ley le establece los procesos administrativos que debe desarrollar para adquirir, gestionar y usar los impuestos o parte de la riqueza que necesita. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades públicas. Aquel aporte que yo te di ayer, aquel sector de la población que lamentablemente no está recibiendo los beneficios de la generación de esa riqueza de forma directa, porque no es un asalariado, por ejemplo. Ya te estoy dando la línea de cómo en el mercado se da la primera distribución de la riqueza, pero lo vamos a retomar más adelante. Por favor, tocayo, bueno, sigo acá. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué tenemos? Necesidades públicas. Son aquellas que nacen de la vida colectiva. ¿Y quién las debe de satisfacer? El Estado. Nos vamos a la comunidad primitiva, por favor, en su mente, y van a encontrar que el hecho de vivir ya colectivamente generó ciertas necesidades. Generó la necesidad de algunos principios. No existía la ley, pero habían algunos principios de esa convivencia en grupo colectivo. Servicio público, igual, todo lo que debe de realizar el Estado para poder atender y satisfacer las necesidades públicas. Gasto público, los impuestos, recursos. Se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas mediante erogaciones y previsión de los recursos. ¿Con qué recursos voy a contar? Y aquí viene todo el elemento teórico de la economía pública. ¿Con qué recursos voy a contar para poder atender esto? ¿Ok? Y aquí viene el tema. El problema estructural que vamos a ver en Guatemala, en su sistema tributario, que no es capaz de recaudar el 100% de la actual estructura impositiva que le permita atender por el lado del gasto público las necesidades de la población. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy importante que tal vez no han visto ustedes, o si ya lo vieron en macro, excelente, la tasa demográfica, la tasa de crecimiento de la población, lógicamente va a presionar a un incremento en el gasto público. Y si hay necesidad de atender a nueva población,
de dónde vamos a tomar los recursos. O sea, es un problema que es la esencia que vamos a discutir acá en la economía pública, ¿ok? Por favor, tocayo. Conforme la sociedad alcanza niveles mayores de desarrollo relativo, el gobierno a través de las finanzas públicas debe desarrollar otros imperativos, como lo es el mantenimiento del nivel de la renta nacional, su crecimiento, su justa distribución, estabilización macroeconómica para corregir los ciclos de la actividad económica, etc. A este estudio se le denomina finanzas funcionales o dinámicas. Ok. Aquí nos lleva el análisis que hemos hecho a que con el devenir y desarrollo histórico de las sociedades y del mercado y de la economía privada, los gobiernos como representantes del Estado se les asignó nuevas funciones. Y hoy por hoy, que es un estudio nuestro de los economistas, hoy por hoy, a través de instrumentos que constituyen la política económica, social y productiva de un país, el Estado debe de intervenir en el mercado precisamente para obtener y garantizar objetivos políticos como el mantenimiento del nivel de la renta, el crecimiento económico, en otras palabras, la justa distribución de esa renta, la estabilización macroeconómica, es decir, mantener estables los macroprecios. Aquí pregunto, ustedes ya vieron macros. ¿Cuáles son los macroprecios, compañeros? Colegas, Licenciado, con esto se refiere, por ejemplo, a la inflación. es uno, por supuesto. La tasa de interés, licenciado. Otro, por supuesto. La tasa de cambio. Tipo de cambio, excelente, ¿verdad que sí saben? Y el último, tiene que ver con los dineros, con los pistos. Mi interés, licenciado. ¿Ya me lo dijeron? Tiene que ver con los dineros. La inversión de capitales, Lic, no. No, macroprecios. Lo que les hacía falta, y lógicamente no lo han visto, por supuesto, pero me imagino que ya lo habían escuchado, el déficit fiscal. ¿Ok? Es otra variable macro que es muy importante por los efectos que puede tener en la actividad económica. ¿Ok? Bien. Entonces, pasamos de un aporte que nos está hablando específicamente de la adquisición o recaudación, gestión y empleo de parte de la renta nacional para poder regresarlo a los miembros de esa sociedad como bienes y servicios públicos para atender sus necesidades públicas. De ese esquema, a partir de la visibilidad del comportamiento económico, en palabras simples, del ciclo económico, a partir de ahí, el conocimiento de las finanzas públicas o del pensamiento financiero pasa
a tener otra función y por eso se llama finanzas dinámicas o funcionales. ¿Qué significa? Lo vamos a ver despacio adelante, pero les adelanto. Significa que veníamos ante un concepto, ante una sociedad que le daba la característica de estática al pensamiento financiero, a las finanzas públicas. ¿Ok? Recaudo, procedimientos para gestionarlo y voy a devolverlo en seguridad y defensa. Luego, como vimos allá, algunas actividades que no son lucrativas o que no es de interés lucrativo para el mercado, se las van asignando al Estado, derivado a que el mismo mercado no distribuye la riqueza de forma equitativa. Y cuando hablo de mercado, por favor, traigan a su mente oferta y demanda. ¿Ok? El mercado de trabajo, que ya vimos, que es el uso de los factores de producción y cómo se da esa originaria distribución. ¿Para qué? Para que los que participan como factores tengamos nuestro ingreso y atendamos nuestras necesidades. Mira ese origen. Pero lamentablemente, el mercado no es suficiente para poder darle esa calidad a todos los miembros de la sociedad, en otras palabras, con capacidad de trabajar, las fuerzas productivas, la población económicamente activa, términos económicos que ustedes ya conocen, ¿ya? Y ante esa circunstancia, aquel sector que es miembro de la población económicamente activa, pero que no, el mercado no le está dando la oportunidad de conseguir un ingreso para satisfacer necesidades, lógicamente, nos está diciendo que hay una distribución no equitativa y como consecuencia, vimos en el flujograma, surge el gobierno como representante del Estado para tomar parte de esa riqueza vía impuestos y atender a esos sectores. Por eso les dije el otro día, y como economista debes de conocerlo, no es que se les esté dando el pescado, es que es problema propio del mercado. Es una debilidad intrínseca del mercado. Y cualquier país capitalista desarrollado, y si ustedes ven, no en extremo, pero más desarrollado en el sentido aquel de poner al ser humano, hombre y mujer, como centro de la actividad económica, tenés las economías del bienestar allá en el viejo mundo. ¿Ok? Aquí todo se va a trabajar, pero para beneficio de todos. ¿Ok? De todos. Y por lo tanto, una expresión de ello lo constituye el poder de las instituciones cuando sanciona a agentes económicos que son monopolio y que se basan en ese monopolio para actuar. Han visto ustedes las sanciones que han tenido monopolios o transnacionales a nivel mundial, particularmente allá en Europa y lógicamente en Estados Unidos. Pero me interesa que comprendas entonces cómo deja de ser un pensamiento estático para pasar a un pensamiento dinámico. En el momento en que el mercado reconoce o en el que se reconoce que la mano invisible no puede equilibrar ese mercado.
que necesita a alguien, necesita una manita adicional, y lógicamente se da a través de las finanzas funcionales o dinámicas. Pregunto, con esta información ahora ya puedes tú emitir una opinión o definir con tus términos, con tus palabras, qué es finanzas públicas, que en esencia estamos hablando del papel, del rol que el gobierno como representante del Estado juega o realiza o debe de realizar en la actividad económica. Si hubiera alguna inquietud, como les he dicho, por favor participen, o alguna sospecha de que estamos hablando cosas fuera de lugar. Lic, disculpe, nuevamente. Están solicitando acceso, perdón. No tenga pena, Da que nos pena, perdonen los estudiantes. Dígale que lo pida porque ya no está pidiéndolo. Va, un momento. No me aparece acá. Licenciado, en lo que le da acceso al compañero, fíjese que yo tengo una duda. Gracias, Jackie. Gracias. Cuando usted mencionó el déficit, me entró una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre el déficit fiscal y la deuda pública, digamos? Ok. Parecieran hermanitos gemelos. Y te lo voy a explicar familiarmente. Tú tienes un ingreso, pero en un mes no tuviste el control y gastaste más del ingreso mensual. Lo cubriste con la tarjeta de crédito. Entonces, tu déficit familiar o presupuestal en este caso, ese mes me fui cavar, te fuiste de parranda, Jackie, ¿ok? Te fuiste de parranda y dijiste, bueno, tarjetazo. Y al siguiente mes dijiste, ay, fue las tuncas, ¿y esto de dónde? Bueno, hay que pagar la tarjeta y si de repente no la pago, no hago el pago al contado, viene la bolita de nieve, ¿no es cierto? Pero bueno, esa parte que usaste de tu tarjeta de crédito es deuda. Tu déficit lo cubriste con la deuda. Pero a nivel familiar, la única afectada eres tú, porque vas a tener que ver qué haces para poder cubrir ese gasto adicional por arriba de tus ingresos. Lo mismo pasa con un gobierno, solo que aquí es más delicado. Porque si tú ves la explicación o lo que te sucedió, en palabras muy coloquiales, vos tuviste pan para ese día que parrandeaste y hambre para después, porque tenés que ver de dónde lo sacás y la única fuente que tenés es tu ingreso. En el caso de un gobierno, su déficit fiscal es el monto en que debe de endeudarse cada año para cubrir ese mayor gasto. Ahí es mucho más delicado por los efectos que tiene en toda la actividad económica. Y hoy por hoy lo vamos a ver adelante, hoy por hoy. Si decide una de las colegas contraer matrimonio y tener familia, no sabe que el nuevo bebé que viene ya viene con una carga bajo el brazo, ya no es pan bajo el brazo, sino ya es una deuda bajo el brazo, pero lo vamos a ver cuando veamos ese tema. Espero te haya quedado claro, Jackie.
Sí, licenciado, ya me quedó claro, gracias. Bien, prosigamos entonces con mi presentación. Y finalizamos indicando ese paso de lo dinámico, perdón, de lo estático a lo funcional o dinámico, ¿ok? Colegas, sigamos leyendo, por favor. Oscar, tocayo. Muy bien. Sin embargo, cualquier definición deberá de comprender las tres tareas fundamentales que la actividad financiera del gobierno abarca. 1. Obtención de recursos públicos. 2. Su administración. Y 3. Su empleo. Otro aspecto importante de la actividad financiera del gobierno es su campo de acción con relación a la actividad que realiza el sector público, economía pública, y el sector privado, economía privada. Bien, como le indicaba Jackie, el efecto que va a tener la economía pública, la acción que realiza la economía pública, y lógicamente en la economía privada, inclusive de cada familia. Bien. Veamos entonces, si vemos esto, algunos términos un poco más técnicos de las finanzas públicas. Cuando hablo de obtención de recursos públicos, lógicamente van a ser los impuestos y que es la recaudación tributaria. Al procedimiento utilizado para recaudar se le denomina política tributaria. La administración de esos pistos, de esos dineros, debe de ser la más simple, porque siendo simple, va a ser transparente. Cuando hay una administración muy compleja, muy enredada, burocrática, ¿no es cierto?, se hace menos transparente. Y algo muy importante del ordenamiento jurídico, que esta administración, me refiero a toda la administración pública, no solo del Ministerio de Finanzas, ¿ok?, se guía por los principios de legalidad y juridicidad. ¿Qué se refiere o qué estoy diciendo? Que el funcionario y empleado público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Ese es el principio de legalidad. Y si ese principio de legalidad logra simplificar la administración, repito, mientras más simple sea, más transparente va a ser. Lógicamente, el otro elemento importante es el destino, que ya hablamos del destino. El destino es la satisfacción de las necesidades públicas a través de los bienes y servicios públicos y la orientación de la actividad económica a través de la política pública, que nosotros los economistas llamamos la política económica, social y productiva. ¿Ok? Alguien podrá pensar, bueno, ¿por qué productiva si el Estado no produce? Cuando hablo de política económica, social y productiva, nos referimos o me refiero a que, por ejemplo, os lo voy a ilustrar, espero ya lo tengan, hasta hace 5 años todavía no estaba terminado,
como política pública, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales, etcétera, debería de tener ya un mapa de todo el país con la vocación de los diferentes suelos que constituyen este estado. ¿Por qué? Porque eso va a estimular y permitir tomar decisiones en la intención de invertir, en la intención de producir. Vos como economista vas a decir y asesorás, permítame, voy a entrar allá por la parte fronteriza del noroccidente del país, particularmente de Huehuetenango, Quiché con México. La temperatura es esta, el tipo de suelo es esta, y las vocaciones para producir son estas, si a usted le interesa invertir allá. Por ejemplo, toda la parte de la transversal del norte para Ixcán, ahí hay grandes extensiones donde podría producirse caña de azúcar. Y podría, si es que el monopolio te deja, me explico, atraer inversión para que hayan otros agentes productores de azúcar y haya competencia acá. Que solo para probar lo que estoy diciendo, para probar y para dejarles a ustedes o trasladarles a ustedes la experiencia, por favor, alguno o alguna de ustedes puede entrar a San Google y pregunte el precio de la libra, el precio internacional de la libra de azúcar. Por favor, alguien que me apoye en eso. Para no hacerlo yo, pues, tener un testigo ahí que nos diga, mire, entré y dice San Google por la inteligencia artificial que el precio internacional del azúcar es de... Licenciado, ¿Sí? yo encontré que el precio internacional del azúcar está en 14.68. Centavos de dólar. No, perdón, dice el contrato de futuros del azúcar se negocia actualmente en 19.94 centavos de dólar por libra. Vaya. 19.54. 94. Multiplique. 20. Multiplique 20 por 8. El tipo de cambio. 160. Un quetzal con 60 centavos. Le pregunto a las colegas, ¿qué precio tiene la libra de azúcar en la tienda? 10 quetzales aproximadamente. ¿Alguien de las colegas ha ido a la tienda? Como a 5, 3 o 5, depende de la Como marca. 6 quetzales. Vale. Dejémoslo en 3. ¿Se dan cuenta, mis queridos colegas, que nosotros pagamos 100% más sobre el precio internacional? ¿Qué te estoy diciendo en términos económicos? Que somos el ¿qué? Segundo o tercer país en competitividad en el azúcar. ¿Cómo no vas a ser competitivo si recibís un subsidio en el precio nacional, en el precio doméstico? Estás dando a unos 60, ¿ok? Pero aquí lo estás vendiendo a 3, 100% más. ¿Cómo no vas a competir allá? Lo que dejas de ganar allá, ¿quién se los da? Todas las familias. O sea, ese es el criterio o es el juicio crítico que cualquier profesional en sus áreas debe de tener. Y nosotros los economistas que estamos, y en serio se van a dar cuenta que vas a salir preparado para dirigir un sistema económico
no una empresa como el administrador de empresas. Cuando vos dirijas una empresa, te vas a reír de la vida porque saliste preparado porque conoces el funcionamiento del sistema económico y podés encontrar y hacer este tipo de relaciones, decir, bueno, carajo, ¿qué tipo de mercado es el mercado del azúcar? Entonces, acaba de subir el precio. ¿Y cuál es el objetivo político de la economía pública? Me lo dijeron ustedes, la estabilidad de precios. Vamos a ir a ver si es justo, o sea, si justifican ese incremento del precio. A ver, ¿qué usa la actividad productora de azúcar? ¿Qué usa la producción de caña de azúcar? Fíjese que se me ha incrementado los fungicidas y, bueno, ¿en cuánto? Lógicamente eso no lo hace la economía pública en nuestro país. En los países donde hay ley de competencia, se interviene con las sanciones correspondientes. Tuve la experiencia y después les cuento qué me gané. En el año 2009, que duplicaron el precio, les abrimos la frontera para traer azúcar con 0 arancel, para poder presionar. Lo mismo sucedió con la harina, para el pan. Pero bueno, son decisiones ante la falta de una regulación que no es porque seas de otra ideología, no, es para poder superar las deficiencias de ese mercado por tener una organización monopólica. Y lógicamente hay un abuso. Pues ya encontraste algo muy importante, que lo traigo, es decir, trato de llevárselo a las praxis para decir, aquí está el sustento. ¿Ya? Sí se necesita que alguien controle a estas formas de organización del mercado, como se da en el sistema capitalista en otros países. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es ese otro aspecto importante que debemos de tener claro? Por favor, tocayo. El sector público comprende la economía del gobierno central, los gobiernos locales, las entidades autónomas y semiautónomas y las instituciones descentralizadas. La responsabilidad de este sector es de velar por los intereses generales de una comunidad, haciéndolos primar sobre los intereses privados. Ver artículo 1 de la CFRG. Bien. Como ven, el principio en que se sustenta el Estado es la justicia social. Y de esa cuenta que vamos a encontrar en 2 o 3 artículos de la Constitución, precisamente, que debe primar el interés social frente a los intereses privados. Entonces, aquellas deficiencias, falencias, debilidades del mercado, en otras palabras, del lucro, ¿quién lo debe de corregir? El Estado. ¿Por qué? Porque se antepone el interés social a esos intereses privados. El deber ser, ¿va? La responsabilidad de los gobiernos de turno es
pero así como se escucha, hacer cumplir la ley. Punto. Otro elemento que debes de tener bien importante, porque insisto yo que estamos hablando de economía pública, precisamente porque la función no solo la tiene el Poder Ejecutivo con sus instituciones centralizadas, los gobiernos locales, las municipalidades, ojo, que también recaudan ingresos a través de tasas que ellos establecen o contribuciones especiales que establecen, que se llama de mejoras, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Instituciones autónomas como la de la educación superior, ¿para qué? Para que realmente llegara, o sea, en una organización sencilla, llegar a ese gasto público a todos o a toda la población en edad de educación superior. Cosa que con el modelo neoliberal, la San Carlos puso los requisitos de los exámenes de admisión que son totalmente inconstitucionales. ¿Ok? Porque su obligación es atender a todo ese sector en edad de educación superior. Entonces, si ves, por ese lado estamos, ¿qué? Y que ninguna de nuestras autoridades comprende la esencia de esto, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos formando el recurso humano a través del uso de impuestos para que vaya a un mercado de trabajo, en donde ese mercado de trabajo está recibiendo esa economía externa, porque de forma directa no te pagaron ni un centavo a ti para que llegues ya como economista a prestarle los servicios. Eso te calificó, te capacitó la educación superior a través de la universidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo ese costo para producir profesionales es una economía externa para el mercado. ¿Te das cuenta cómo participa el gobierno, el rol del gobierno en el sistema económico? ¿Ok? Si no lo habías visto o no te lo habían explicado de esta forma, ¿ya? Pues bueno, en mi curso siempre hago el esfuerzo de que integren todos los conocimientos que traen a ir usando, decir, mira, lo que tú viste o lo que viste o lo que te explicaron en macro, a través de la función funcional del gobierno, se logra equilibrar el ciclo económico. ¿Cómo se llamó la teoría de Keynes? ¿La recuerdan? ¿Y recuerdan el nombre de la teoría de Keynes? ¿La teoría general de qué? ¿No se acuerdan, chicos? ¿De quién, licenciado? De Keynes. El nombre de la teoría general de John Maynard Keynes. Del empleo, el interés. Del empleo y el dinero y el interés. Ajá, el interés y el dinero. Y los dineros, ¿va? Teoría general del empleo, el interés y los pistos. ¿Ok? Y el dinero. Solo en ese nombre te estás dando cuenta que está hablando de cómo se va a intervenir para poder no solamente superar el ciclo económico, sino que crear las condiciones para la inversión y como consecuencia para el empleo de los factores. Claramente te explicó Keynes.
en un ciclo económico donde la actividad económica decrece, la fase depresiva del ciclo, lógicamente la inversión privada no va a haber. ¿Por qué? Porque si está deprimido el mercado, ¿quién te va a comprar los productos que vas a producir en el mercado? Keynes dice, alguien tiene que usar esos factores que está desempleando la inversión privada. Eso es lo que le da la característica de funcional. ¿Ok? En pequeño, con los ingresos que recauda la municipalidad, el gobierno local, interviene en su actividad económica. Vas a un municipio y te das cuenta que regula a través de una tasa municipal la oferta en el mercado. ¿Ya? Vas a estar en este mercado, pero vas a pagar tal tasa. ¿Ok? Lógicamente no va más allá, porque eso le corresponde a la economía pública a través de las finanzas públicas. Reorientar la actividad económica nacional. ¿Ok? Bien. Acá quisiera preguntarles, y esto viene a ilustrar lo que me preguntaba Jackie, ¿qué impresión tienen ustedes de la gráfica? ¿Qué me pueden hablar de ese gráfico? Licenciado, por lo que se aprecia en esa gráfica es de que el país está más endeudado. O sea, a partir del 2012 la deuda incrementó. Bueno, en 2021 fue su máximo punto. ¿Ok? ¿Alguien más? Si la deuda está incrementada y que al final los afectados somos los agentes de familia. Excelente, colega, excelente. Aquí está, mira. ¿Por qué les pongo este gráfico? Porque ya hablamos de quiénes son los que sostienen y van a darse una sorpresa ya. Cuando analicemos un poco más a fondo el tema de los impuestos, se van a dar una sorpresa a ustedes. Pero en suma, te lo dije, tu bebé, o si te vas a casar, tu futuro bebé, ya viene con un peso. Ya no trae el pan bajo el brazo, ya trae un peso. Y desde acá, pues lógicamente ya sabes que se necesita intervenir para no seguir en este proceso, intervenir en la estructura impositiva, recaudar el 100% que debe de recaudarse. La misma SAT públicamente ha mencionado que se deja recaudar alrededor de unos 35, 40 mil millones de quetzales. Eso permitiría, ¿qué estoy diciendo? Estoy soñando, corregir un problema estructural que se puede corregir. No estoy hablando de incrementar impuestos. Por suerte, quien les habla desde el año 2005, empezamos a impulsar que se eliminara la factura otorgada manualmente y que se sistematizara, por suerte, pero mira, fue 2005, estamos en el 2023, ¿hace qué? 18 años, 15, 16 años, logró
ingresar la factura electrónica, que aún no es como se planteó. Yo le denominé reforma fiscal tecnológica, no una reestructuración de tasas y de impuestos. Todavía falta mucho para poder hacer uso de esa tecnología, en donde el único ente que pueda dar esas facturas sea la SAT, y ahí va a registrar todo, absolutamente todo, como lo hace ahora, pero hay algunas empresas privadas que te dan el servicio de la factura electrónica. Bueno, ok. Entonces, si ves, tu papel como economista es conocer el fenómeno, la esencia del fenómeno, la causa del fenómeno, y ahí tenés la alternativa de solución. El problema es que se deja recaudar, ponerle 20,000 millones, y normalmente nos estamos endeudando en 15, 16, 18,000 millones al año. Lógicamente, quitamos el anormal que fue el 2020 con COVID, ¿ok? Que es una cuestión extraordinaria, una causa sanitaria. Pero como ves, aún puedes decir, bueno, no el 100, pues lo vamos a lograr recaudar de lo que no se recauda, el 50, 60%, para ya no recargarle a las futuras generaciones, ¿sí?, el pago de del servicio, los intereses y el capital de esa deuda. ¿Ok? Un poco para ilustrar el tema de también, si no se administra con conocimiento de causa los dineros y no se buscan las alternativas de solución, mira cómo afectas a la sociedad, a las familias y a las futuras generaciones. Bien. Sigamos, por favor, tocayo. Muy bien. El sector privado lo constituyen las economías individuales o integradas en sociedades mercantiles y otras formas de actuación económica, preocupadas por sus costos y beneficios. Por ejemplo, en un periodo de contracción o depresión económica. Cuando se da un periodo de contracción o depresión económica, la característica principal que tenés es que las bodegas están llenas de productos. Los inventarios no se mueven. ¿Por qué? Porque lógicamente se desocuparon factores, familias que tenían ingresos, los dejaron de tener, ¿ya?, por una depresión económica. Aquí voy a hacer una analogía con una causa no económica. O sea, no hubo depresión económica en el 20. Por decreto se cerró la actividad económica, la no esencial. Lógicamente, y ustedes pudieron haberse dado cuenta, ya no se movieron inventarios de aquellas actividades o productos no esenciales, ¿no es cierto? Y en el 2021, cuando se abrió, cuando se eliminó el decreto, o se dejó sin vigencia ese decreto de gobierno, ¿qué sucedió? Que en Navidad, cuando fuiste a buscar juguetes, te estaban vendiendo lo que no vendieron en la Navidad del 2019. Te estoy poniendo ese parangón porque eso sucede en una depresión económica, ¿ok? No moviste inventarios. Si no moves inventarios, la inversión
privada que se preocupa por sus costos y sus beneficios, si no estás vendiendo, ¿vas a ocupar factores de producción o vas a desocupar factores de producción? Me voy a la analogía. ¿Qué sucedió en el 20? Muchos empleados se quedaron sin trabajo. Y empezó a buscarse compensadores que les dieran vacaciones y que su tiempo por el lado privado, por el lado del gobierno, algún subsidio. Vaya, ahora comprendes cómo aplica la política keynesiana la economía de Estados Unidos a través del seguro de empleo que tiene. ¿A quién le corresponde intervenir? A la mano invisible, no porque es invisible y no tiene efecto. Le corresponde al sector público. Tiene que generar las condiciones para absorber esos factores de producción que quedan desocupados. Y Keynes te lo explicó muy bien, a través del gasto público, pero gasto público en inversión, no en funcionamiento. Ojo, Keynes, gasto público de inversión. Si leyeron el documento original, encontraron que el mismo Keynes dijo, no importa en esta situación que un trabajador vaya abriendo un hoyo y el otro lo vaya cerrando, lo que se necesita es darle ingreso para que esa demanda venga y empiece a comprar el producto estancado, y al comprar el producto estancado, lógicamente, preocupado por sus costos y beneficios, va a empezar a producir. Y al empezar a producir, ¿qué va a suceder? Va a ocupar factores, a lo que conocemos en economía, reactivación económica. Teoría keynesiana anticíclica, ¿ok? Que lo vamos a ver en política fiscal, pero es importante que comprendamos qué rol juega la economía privada, qué rol juega la economía pública. En este caso, las finanzas funcionales, ¿ya? Porque esto lo puede lograr, ya te dije, a través del manejo de los dos pilares, impuestos y gasto público, ¿ok? ¿Alguna sospecha, jóvenes? ¿Alguna inquietud? De mi parte todo va claro, Lick. Muchas gracias, jóvenes, pero si alguien tiene alguna inquietud o algún complemento, si leyó algo o escuchó qué dicen los de Hayek o lo que hayan visto en sus cursos, es importante que lo manifiesten porque a la cátedra le interesa trasladarles absolutamente todo lo relativo y explicarles de acuerdo a mi capacidad todos esos aspectos. Licenciado, perdone, Sí, dígame. tengo un pequeño comentario ahí, no sé si usted estará de acuerdo. Dígame. Cuando usted indicó ahí que Keynes indica que el gasto público se refiere hasta que está orientado hacia la inversión, ¿verdad? Pero Ajá. yo considero también que el funcionamiento del sector público también es una fuente de reactivación económica porque los recursos que ponen a disposición
en este aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, salarios, ¿verdad? Entonces, de todas maneras llegan a converger a la economía, ¿verdad? Porque estas familias que reciben estos recursos también se vuelven consumidores de bienes y servicios. Entonces, no sé si está de acuerdo conmigo, Lick. No, Gracias. no, por supuesto que sí, solo que para efectos de reactivar la economía, imagínate tú que te vas y decís, no, incrementemos el gasto de funcionamiento en contratar factores de producción para darles un nuevo ingreso y que con ese ingreso puedan ellos demandar bienes y servicios. ¿Qué cantidad necesitas y qué cantidad de empleo podrías generar? Te lo voy a poner por el lado de la economía privada. La terciarización de la economía, en donde el sector servicios es el más dinámico en una actividad económica, no te genera el nivel de empleo que la economía necesita. Ejemplo, solo para generar 100 empleos, por ejemplo, en el servicio financiero, necesitarías abrir 20 agencias con 5 empleados cada agencia. ¿Ok? ¿Cuántos empleos podrías generar por la corriente real si abrís una maquila? Que me fui a una actividad que se llama actividad golondrina. Pero bueno, ¿cuántos empleos generas ahí? Va a depender del tamaño de la maquila. Puede ser 1000, 500, 200. Una maquila. Allá necesitamos 5. Por eso es cuando hablamos, o cuando Keynes habló del gasto de inversión, es por el efecto multiplicador que tiene. Y ves qué buena tu inquietud, porque te voy a recordar lo siguiente. El efecto multiplicador de la inversión. ¿Te recuerdas de ese cálculo que hiciste en macro? ¿Cuál es la relación de meter un peso en la economía o de meter a la economía 100 millones, 1000 millones? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el efecto multiplicador que tiene la inversión en la renta nacional? ¿Vieron ese modelito, no es cierto? Sí, licenciado. ¿Qué relación viste, colega? Del efecto multiplicador, licenciado. ¿Sí? Metes un quetzal, ¿cuántos quetzales se vuelven en el PIB? Ok, como ven, era importante porque ustedes ya lo vieron. Ya lo vieron. La relación es de 5-1. Por cada peso que metes, ¿sí? El PIB, que lo vamos a ver adelante, porque no simplemente me viene por esas inquietudes que te digo, ¿ya? Permiten realmente tener el sustento para no solo comprender por qué habló Keynes de gasto de inversión y por qué no de funcionamiento, porque el de funcionamiento es recurrente y no tiene impactos efectivos, como me dijo Jackie. Me fui de parranda, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿ok? O sea, incrementó su funcionamiento. Si Jackie viene y usa su tarjeta de crédito para construir una habitación más en su casa y rentarla, mira el efecto de ese gasto de inversión que Jackie está haciendo.
en lugar de irse de parranda, de vacaciones, al mar, etcétera, dijo, no, me voy a endeudar, pero va a estar invertido en una habitación adicional que si yo la rento, te va a pagar solito esa nueva habitación. El efecto que da, no solamente no estoy tocando mis ingresos, pago con la renta los intereses y voy abonando el capital correspondiente, en el tiempo de mi proyectito se termina de pagar y ya me quedé con un incremento de ese bien inmueble que me va a seguir generando una renta, un beneficio. ¿Qué pasa con la inversión pública? Se incrementa el capital social básico del país. Si realmente los dineros en la parte de apoyo a la producción se invirtieran transparentemente en toda la infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial de este país, y mañana quisiéramos todos los guatemaltecos venderlo, lógicamente lo venderíamos más caro, pues solo estoy poniendo una ilustración burda, si quieren, ¿sí? Pero ¿qué vas a tener? Le vas a facilitar la vida a todas las exportaciones, las importaciones, el mercado nacional, el turismo. Con gusto vas a decir, me voy y me llevo mi carrito porque sé que me va a aguantar, etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo. Y construir infraestructura, vas a poner a trabajar a los que hacen el piedrín, a todos los que producen las materias primas que necesita el asfalto, el cemento, la construcción civil, bloques, etcétera, etcétera, y la mano de obra que vas a contratar. Y que lógicamente, ampliada esa, vas a necesitar ya no el mismo nivel de mano de obra para darle el mantenimiento. Pero bueno, me voy un poco a ese tipo de ilustración para que vean la diferencia entre destinar los pistos a incrementar el gasto público, que tristemente la deuda, el gasto de funcionamiento, se ha ido ahí, ¿ya? Que el efecto que tendríamos en inversión. Entonces, cualquier funcionario o empleado público lo que necesita es principios y valores. Y lógicamente, conocer que la función que va a realizar es para beneficiar al pueblo. Hoy, ese funcionamiento te ha convertido, e incluso, vos vas a algún lado y el cuate de la ventanilla se inventó su norma, su regla, y eso te aplica. Ya. Tristemente, no, pues eso no está en ley. Sí, pero, ojo, tenés que simplificar la administración, lamentablemente. Y hoy por hoy, por no haber tenido esos principios de legalidad, juridicidad, de simplicidad, porque debe ser simple, o sea, vos necesitas que el hospital público que te lleven tenga las medicinas para poder atender la necesidad que llevas. No que te digan que va a entrar dentro de 6 meses, ¿ya para qué? O el IX que te da una cita del año entrante y de repente ya no aparece uno porque ya no está. Entonces, se perdió eso. Y es importante rescatarlo. Y se va a rescatar, repito nuevamente, con incidencia por parte de quien paga. Y el que paga somos todos, y al final te vas a dar cuenta, o se van a dar cuenta cuando lleguemos al tema específico, quienes pagan, pero recuperan. Bien,
Me pasé 4 minutos, no me avisaste, licenciada Farías. Lo dejamos acá y lo retomamos el viernes con ustedes. Gracias. Noche, Lic. Feliz noche a todos. Feliz clase, feliz noche.